agradecer la convocatoria para este diplomado de AT judicial y principalmente a Leticia Márquez, que es mi compañera de trabajo en tribunales. El tema que voy a presentar tiene que ver con esa intervención del AT judicial con el Departamento de Medicina Forense. En primera instancia, quiero comentarles que el cuerpo profesional forense del Superior Tribunal de Justicia está integrado por varios departamentos y uno de ellos es el de Medicina Forense, en el cual trabajo ya hace unos años. Este departamento está compuesto por profesionales de la medicina de distintas ramas. Están especialistas en pediatría, en psiquiatría, en medicina laboral y también en medicina legal. Allí es donde trabajo puntualmente. Y las tareas periciales que nosotros llevamos a cabo las podemos realizar en el consultorio que está en el Palacio de Tribunales o también actividades externas que tiene que ver con la visita a domicilios, a distintos centros asistenciales, ya sean privados o públicos, ir a un lugar del hecho donde se ha cometido un crimen o también a la morgue judicial para la práctica de operaciones de autopsia. Entonces, dentro de la medicina legal, la intervención de la T es muy interesante lo que puede desarrollar en el campo relacionado con las ciencias forenses, porque podrá intervenir con las pericias o en las pericias de víctimas o victimarios, en el lugar donde se ha cometido un crimen, como les decía, un suicidio o un accidente de tránsito, también colaborar en las autopsias judiciales, ahí ya lo vamos a puntualizar cuál sería su intervención, acompañarnos a realizar la pericia en un domicilio o también en las exhumaciones médico-legales. Vamos a comenzar con un tema importante que todo el mundo relaciona a los médicos forenses con la muerte. Bueno, la muerte que proviene del vocablo latín mors mortis tiene que ver con la cesación o el término de la vida. Y hay que tener en cuenta que la muerte es un proceso y no un suceso. Es decir, se halla siempre precedida por un periodo de duración variable denominado agonía. Puede ser de causa natural o causa violenta, por ejemplo, accidentes, suicidios, homicidio. En el caso puntual, un tema que aqueja a nuestra sociedad, que vemos día a día cómo aumentan las cifras estadísticas en nuestro territorio nacional, podemos hablar de femicidio, feminicidio o femigenocidio. En el caso, vamos a tomar la palabra femicidio porque así está detallado en nuestro Código Penal. Por lo tanto, esta figura denota la muerte violenta de mujeres por razones de género, constituyendo la expresión máxima de la violencia contra una de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. Ustedes verán en la presentación diversos trabajos en arte. Por supuesto que no he colocado imágenes de las peritaciones que realizo justamente no solo para preservar la identidad de dichas víctimas, sino que, bueno, entiendo el auditorio. Podemos hacer algo de historia en relación a cómo se construyeron estos términos de femicidio, feminicidio o femigenocidio. El femicidio es una palabra que aparece de la mano de Russell allá por el año 74, donde lo detalla como el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. Era un término inglés. Luego aparece el feminicidio, donde ya lo definen como el acto de asesinar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino. Es un concepto con un significado ya
político para denunciar la inactividad del Estado, es decir, hay un incumplimiento de las convenciones internacionales. Las representantes, en este caso Lagarde en el año 94, incorpora el término impunidad. Cancedo, ya en el año 2000, considera o lo considera como un crimen de género y Monarres, allá por el 2008, detalló que en el asesinato de mujer o niña se hallan elementos de una relación inequitativa entre los sexos, superioridad genérica del hombre frente a la subordinación de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. Y el término femigenocidio lo incorpora Rita Segato en el año 2016, donde ella dice que hay que tipificar los asesinatos de los cuerpos femeninos o feminizados como crímenes sistemáticos e impersonales. Es decir, lo que nosotros vamos a observar es la punta del iceberg, donde vemos obviamente el asesinato de mujeres. Ahora bien, cuando comienza la investigación criminal de estos hechos aberrantes, femicidios, seguramente vamos a recibir el llamado de la fiscal que instruye el sumario, que debemos constituirnos en el lugar del hecho, pero también hay que pensar si es el lugar del hecho o es el lugar de hallazgo del cuerpo de esa mujer. Acá tienen una imagen de la película, El secreto de sus ojos. Entonces, tenemos que pensar, como les decía, ¿será el lugar del hecho o será el lugar de hallazgo del cuerpo de la víctima? Voy a tomar las palabras del doctor Patitó junto al doctor Treza, son dos forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el 2003 ellos definen al lugar del hecho como el conjunto de operaciones que incluye el examen del cadáver y la descripción completa y detallada del espacio y de los elementos en que éste es hallado, presumiblemente como resultado de un suceso violento de carácter doloso o accidental. Por lo tanto, los operadores de justicia, desde las primeras diligencias en la investigación criminal, deberán incorporar la perspectiva de género, con la finalidad de asegurar la detección y conservación de todos los indicios o signos de violencia de género. Ahora bien, el señor fiscal o señora fiscal definirá la metodología de trabajo en relación a la investigación, a la información reunida acerca de los antecedentes, las diversas manifestaciones de violencia entre víctima y victimario, el estado de salud psicofísica de la mujer, por ejemplo, es decir, tomar cada uno de esos antecedentes y eso colaborará obviamente en la investigación criminal. Por tanto, ahora me pregunto, ¿el AT puede integrar el equipo pericial interdisciplinario que va a actuar en el lugar del hecho o en el lugar de hallazgo del cuerpo? Por supuesto que sí. Entonces, colaboraría con el resto de expertos, como tenemos ahí en la lista, desde el fotógrafo, dactilóscopo, planimétrico, balístico, bioquímico, el médico, tanatólogo, el acompañante terapéutico, como lo tenemos aquí, otros expertos que pueden ser convocados, obviamente dependerá del tipo de lesiones que se haya o de acuerdo al estado de conservación de ese cuerpo. Convocaríamos entonces un odontólogo, el entomólogo, antropólogo, geólogo, etc. Y en este caso debemos reunir estrategias de acción ante un femicidio. Entonces, cada uno de los integrantes de ese equipo interdisciplinario deberán llegar al lugar del hecho o de hallazgo del cuerpo desprovisto de prejuicios, creencias, determinantes de género, naturalización de la violencia, micromachismos, entre otros, o sea, con el fin de evitar la perpetuidad de los procesos culturales patriarcales. Los expertos intervinientes fijarán, registrarán y levantarán elementos, rastros o indicios que puedan ser demostrativos de las diversas manifestaciones de la violencia de género sufrida por esa víctima.
Por ejemplo, la presencia de algún arma de fuego, alguna arma blanca, elementos, objetos contundentes, elementos que puedan ser utilizados para inmovilizar a la víctima. Puede haber rastros biológicos como sangres, inclusive el líquido seminal, huellas de pisadas, de palmas, de manos o plantares, prendas de vestir de la víctima, en qué condiciones se encuentran, si están indemnes o desgarradas, todo objeto de valor personal de la víctima, en qué condiciones se encuentran, si están indemnes o están rotos, si hay sustancias tóxicas como drogas ilícitas, alcohol, si hay sustancias para producir la combustión, es decir, nafta o similar, y sobre todo también la presencia de dispositivos electrónicos como tablet o celular que pudieran ser de la víctima, entre otros objetos. Entonces, nos preguntamos cuál es el rol de la T durante la inspección ocular del lugar. Como les decía, puede ser el lugar del hecho, donde ocurrió el crimen, o el lugar de hallazgo de ese cuerpo. Entonces, nos ayudará a esto, ¿no? A identificar e interpretar la existencia de indicios de violencia de género. Como les decía, una destrucción de objetos personales de la víctima, no solo por el hecho del valor, sino el valor sentimental, ¿verdad? Rotura de muebles, hay elementos que pueden ser utilizados no solo para atacar, sino también para someter a la mujer, posibles situaciones de discriminación, violencia, explotación previa. Este relevamiento de cada signo o indicio deberá detallarse en el informe correspondiente, sin la emisión de juicios de valor, como les decíamos, que repliquen los estereotipos de género. Los preconceptos o prejuicios van a desviar el eje de la investigación y no permitirán la reconstrucción del escenario en el que se encontraba la víctima y el presunto victimario antes del hecho delictivo. El rol de AT en el lugar se tiene que contactar con los familiares, sería de suma importancia ese accionar del AT, porque en general cuando nosotros llegamos al lugar del hecho, probablemente estén la familia o conocidos, vecinos, amigos, que pudieron haber sido testigos oculares, ¿no? de ese crimen. Entonces, mediante la escucha activa, recabará todos los datos más importantes para la investigación de ese delito, es decir, haber visto o escuchado situaciones de violencia física o verbal, amenazas de muertes hacia la mujer o familiares de la víctima, denuncias previas de malos tratos tanto en sede judicial como en sede policial, aislamiento social de la víctima, el sometimiento, humillaciones, etc. En ese lugar probablemente tengamos, por un lado, una población de niñas, niños o adolescentes y por el otro lado, personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores, que pudieran haber sido testigos o inclusive víctimas de esa violencia. Por lo tanto, tenemos que recordar por un lado, la ley 26.061, que tiene que ver con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, la ley 5.420, que tiene que ver con la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato a los adultos mayores. Entonces, aquí el AT es sumamente relevante su accionar, su rol, porque ayudará a resguardar esas personas, convocará a los organismos correspondientes para garantizar, por supuesto, sus derechos, registrar en el informe solo los comentarios espontáneos de aquellas personas que están en el lugar, ¿verdad? Y detallar esas expresiones faciales sin realizar ningún tipo de interrogatorio, ya que eso es potestad del señor o señora fiscal que está instruyendo esa investigación, la que lleva a cargo la investigación.
Por supuesto, también puede detectar diferentes tipos de lesiones que de estas poblaciones extremas de nuestra vida, bueno, pedirá la evaluación o va a sugerir la evaluación de los pediatras, ya sea forense o de algún servicio asistencial que tengamos cerca del lugar, o la convocatoria en el caso de los adultos mayores de los médicos legistas. O sea, no el que está en el lugar del hecho, porque va a estar abocados a las tareas periciales propias del lugar, pero ser el nexo entre los colegas que quedan en el servicio en los tribunales. Entonces, el equipo interdisciplinario que está trabajando en el lugar del hecho o en el lugar de hallazgo del cuerpo, nos hacemos estas preguntas, pero siempre teniendo el cuidado de no estar hablando, porque sabemos que hay curiosos, que puede estar la prensa, eh, justamente los testigos o también familiares. Entonces, son preguntas que nos vamos haciendo y nos conocemos porque hace mucho tiempo que trabajamos y eso luego lo vamos a responder con todo el equipo de trabajo ya una vez llegado a nuestro lugar, que puede ser el Departamento de Medicina Forense. Y esa pregunta tiene que ver con quién es la víctima, quién pudo haber sido su agresor, qué ha sucedido, qué tipo de lesiones presenta la víctima, cuál fue el mecanismo de producción de esas lesiones o cuál fue la causa de muerte, cuándo sucedió el hecho, y dónde, ¿no? Siempre y cuando el lugar fuera el de hallazgo. Eh, el AT también estaría dentro del equipo interdisciplinario que actúa en la morgue judicial. En algunas provincias son dos equipos diferentes, uno va al lugar del hecho y otro ya está esperando el cuerpo en la morgue judicial. Acá a veces hacemos las dos tareas. En otra circunstancia, un equipo trabaja en el lugar del hecho y si al día siguiente se autoriza la autopsia, bueno, irá otro médico y otro equipo. Por lo tanto, entonces, como les decía, este equipo interdisciplinario también tendría su lugar el AT judicial. Y acá lo que tenemos que trabajar en conjunto básicamente es en los antecedentes de autos, es decir, todo lo que está en el expediente. Tenemos la posibilidad, ya que está despapelizado, ¿no? Nuestro trabajo en tribunales, entonces podemos recabar estos datos como denuncias previas de la víctima, si el victimario ha sido denunciado por otras personas, si hay o hubo medidas cautelares. Todo lo que tiene que ver con la documental médica es lo mismo, es decir, pedir a los centros asistenciales, ya sean públicos o privados, un historial médico. Es muy importante obtener ello. Si es antes de la autopsia mejor, si no, bueno, cuando tengamos la posibilidad de incorporarlo y a nuestro informe pericial, como así también los estudios complementarios, ya sea estudios de laboratorio, ecografías, placas radiográficas, si ha tenido tratamientos farmacológicos, pues tal vez esa víctima no ha presentado lesiones físicas visibles, pero sí ha sufrido esa violencia psicológica y ha estado en tratamiento, ya sea con algún especialista en psicología o así también en psiquiatría, entonces ha tenido un tratamiento farmacológico, ver si lo ha dejado, si continúa con las sesiones de terapia. Eso sería un tema relevante para obtener como documental médica. El informe del levantamiento en el caso de que el grupo que va a la morgue no hayamos ido al lugar del hecho, entonces tenemos que tener un contacto previo a la operación de autopsia con el equipo anterior, con el equipo que ha ido a realizar todas esas actividades externas, ya sea con el médico de policía o con los distintos peritos de policía. O en el caso que haya ido al lugar otro AT, bueno, también incorporar no todos sus datos recabados en ese lugar.
Entonces, este informe de la inspección ocular o relevamiento de cada rastros es muy importante obtenerlo. Por supuesto que hay que documentar absolutamente todos los elementos que acompañan al cuerpo, o sea, cómo ingresa ese cuerpo, tal vez acompañado de algunas muestras que luego serán analizadas junto con los otros peritos durante la operación de autopsia. También ver que cada uno de esos elementos tenga una cadena de custodia. En el caso de tener la presencia de perito de parte, por supuesto, de cualquier especialidad, desde medicina, odontología, estudios complementarios como especialista en imágenes, evisceradores, bueno, y por qué no una T. Entonces, todos ellos, cuando se presentan esos peritos de parte, van a presentar ciertos puntos de pericia que luego el grupo tendrá que responder. Cuando llega ese cuerpo a la morgue judicial, claro, preguntan, ¿el cuerpo de la víctima habla? Claramente no, pero exhibe toda su superficie corporal, todo su territorio nos muestra para que todo el equipo que está a cargo de esa peritación podamos observar esas señales que nos está mostrando el cuerpo de esa mujer, el cuerpo de esa víctima. Entonces, esa autopsia, que es un conjunto de operaciones que va realizando el médico tanatólogo sobre el cadáver, es justamente para determinar la causa de muerte, el mecanismo de la misma, el intervalo postmortal y por supuesto la manera de muerte. Así lo plantea el doctor Patito, que era un médico forense de la Justicia Nacional por allá por el 2003. Toda autopsia debe ser sistemática, completa, metódica, ilustrada, es decir, sistemática porque obviamente inmediatamente después de la orden de la señora fiscal nos vamos a constituir todo el equipo pericial en la morgue judicial, completa porque se estudia completamente el cuerpo, si la lesión la tengo a nivel de la región torácica, se va a evaluar e investigar, disecar la región craneal, la región pélvica, metódica porque lo llevamos a cabo teniendo en cuenta protocolos, hay protocolos de la UFEM, como integrante de JUFEJUS estamos elaborando un protocolo nacional. Eso es muy interesante porque bueno, nos hemos reunido referentes de cada provincia en relación a las ciencias forenses y tener uno nuestro, más allá que el UFEN sí, obviamente es de una fiscalía temática, pero bueno, estaba difundido en Cava. Entonces, creo que lo importante es escribir esos protocolos, obviamente seguir esos protocolos, más allá de que existen latinoamericanos e internacionales. Ilustrada tiene que ver con mientras realizamos la actividad que se ha registrado mediante tomas fotográficas, inclusive en algunos cuerpos médicos cuentan con videofilmación. ¿Cuál sería entonces el rol o la tarea de la T en la morgue judicial? Bueno, en este caso creo que es muy importante el antes y el después. ¿Por qué? Porque claro, la actividad tanatológica, el desarrollo de la operación de autopsia está a cargo del médico tanatólogo, del eviscerador y ciertos peritos de policía, del área de criminalística. Pero es una tarea que acompaña el cuerpo en general la familia o conocidos, porque se van a hacer cargo de todas
las tareas de todos esos trámites, ¿no? Burocráticos aún. Y bueno, creo que es importante el recibimiento de esas personas en un ambiente adecuado, que debería estar preparado, como les decía, para recibir a dichas personas. Lamentablemente no contamos con ese espacio. Tal vez conozcan el lugar. La morgue judicial se encuentra dentro del predio del Hospital Policlínico. Está al lado del Servicio de Anatomía Patológica. No tenemos un espacio propio y por lo tanto no contamos con ese espacio que debería estar preparado especialmente para estos casos, para recibir a los familiares de las víctimas. Más allá de contenerlos y asesorarlos, porque es importante que ellos conozcan cuáles son los pasos que el médico está realizando dentro de la morgue judicial, eh, que nosotros no podemos mostrárselos, por supuesto. Entonces es importante que ellos conozcan qué actividad está haciendo el médico, por qué tarda tanto, por qué son un par de horas que tiene que estar allí esperando. Y por supuesto ir asesorándolo en todos estos trámites posteriores de la operación de autopsia, con el empleo de un lenguaje sencillo, por supuesto, y acorde a la situación, claro está. En relación a esos trámites que va a realizar luego, es porque los profesionales médicos entregaremos un certificado, que es el certificado de defunción, pero con ese certificado se tienen que presentar en la oficina del registro civil, también con otra documentación que se le otorgará el personal policial que está a cargo de ese trámite, es decir, de la jurisdicción en donde ocurrieron los hechos, de hecho de femicidio, por ejemplo. Entonces, probablemente los familiares se olviden, probablemente no entiendan por qué tienen que hacer todos esos trámites. Sucede a veces que son personas de otras provincias cuando están o vacacionando o son oriundas de otra provincia y quieren llevar sus restos o inclusive al exterior. Por lo tanto, creo que la T en este caso podría dar las explicaciones pertinentes también de todo lo que ha hallado el médico tanatólogo durante la operación de autopsia, porque hay que darle una respuesta. Por supuesto que algunos hechos son notorios porque dicen, bueno, recibió un disparo de arma de fuego, porque fue estrangulada con manos, manualmente, porque recibió una herida de arma blanca, es decir, bueno, claro, pero la familia tiene también que conocer, más allá del mecanismo de esas lesiones, tal vez el hallazgo de otras patologías, inclusive desconocidas por la familia, y bueno, vuelvo a decir, el informe debe ser completo y el AT está en condiciones de acompañar al médico tanatólogo en todas estas cuestiones que tienen que ver con esta relación eh, con los familiares de las víctimas. Inclusive tuve la oportunidad de trabajar en el último hecho hace un par de semanas en la muerte del victimario. Entonces, bueno, ahí tenemos también la otra familia que hay que contener, que es complicado, pero bueno, como les digo, es muy importante la función de la T en la morgue judicial. Otra de las cuestiones que también se llevan a cabo en la morgue o depende del caso en los cementerios. Pero acá esas exhumaciones que son ordenadas por los operadores de justicia se llevan a cabo por dos causas, o son dos motivos fundamentalmente. Si es por el fuero civil, la tarea es extraer muestras, sobre todo óseas, para un estudio genético. Y si es el fuero penal, tal vez para determinar la causa de muerte.
Entonces, una u otra causa, es importante que la T esté en contacto con esa familia, le explicará, por supuesto, las actividades que podríamos llevar a cabo los médicos forenses, ya sea en la morgue o en el predio del cementerio. Por lo tanto, vamos a estar en contacto no solo con familiares de ambas partes, con peritos inclusive, con peritos de parte, con los abogados, personal policial, es decir, se llevan a cabo pericia con un gran número de personas, algunos son expertos y otros, bueno, obviamente son las partes que están interesadas en la denuncia en el caso de que fuera la determinación de la causa de muerte. Otra de las actividades en las cuales nosotros requerimos la presencia de una T es cuando trabajamos ya no en la morgue judicial o en el lugar del hecho, en el caso de un femicidio, por ejemplo. En este caso estamos en la sede de cuerpo médico, es en el consultorio de medicina forense, y podemos actuar realizando el reconocimiento médico legal, o sea, a las víctimas que obviamente están con vida, victimarios inclusive, y por otro lado, intervenir en peritaciones en las cuales tenemos que responder puntos periciales. Entonces, bueno, en cualquiera de las dos situaciones podemos requerir la intervención de la T judicial para responder de una manera en conjunto y en el caso de un reconocimiento médico legal, la presencia de la T durante el examen físico. En el caso de víctimas o sobrevivientes, como decimos, de estas distintas violencias que podemos encontrar en mujeres, en los extremos de la vida, ya sea en personas, en nuestras adultas mayores, en nuestras niñas o niños o adolescentes, o también en personas discapacitadas. Entonces, allí es muy valioso el aporte que puede hacer el AT en este ámbito judicial. Y por otro lado, tenemos la población que va a realizar una denuncia por abuso sexual, ya sea con o sin acceso carnal, figuras que antes se conocían como el abuso deshonesto o violación, ¿no? El tocamiento o la penetración en el caso de violación. Bueno, hoy hablamos de abuso sexual con o sin acceso carnal. En el caso de las violencias de género, generalmente preguntamos quién las está acompañando. Eso es muy, muy importante tener en cuenta ese dato porque probablemente nos ha pasado que está el victimario acompañando a la víctima porque, bueno, se acerca con un oficio judicial, pregunta dónde está el cuerpo médico, tiene que ser examinado por la médica forense. Generalmente piden que fuera una mujer y bueno, ahí sencillamente convocamos la presencia de nuestra T judicial. Entonces, en el caso de que sea así, es importante el acompañamiento de esa víctima y preguntarle si realmente nos va a dar el consentimiento para todo este examen o esta pericia médico-legal que le contamos cómo es. No somos médicos asistenciales, y podremos tomar la presión, pero no somos médicos que estamos en un hospital o en una clínica privada. Por lo tanto, ustedes sabrán que ante, por ejemplo, una intervención quirúrgica, el médico cirujano va a pedirle al paciente o a su familiar que firme el consentimiento. Bueno, acá sí se le pregunta, por supuesto, porque tiene derecho a negarse a ese examen físico. Y bueno, si ellas consienten, dicen, bueno, sí, que aceptan examinarse, bueno, eso queda detallado en el informe médico legal. En la peritación va a quedar asentada, bueno, su consentimiento y llevar adelante la pericia. Por supuesto, serán importantes todos los datos personales que nosotros podamos recabar, porque en el oficio simplemente
viene su nombre y apellido, inclusive su DNI, pero bueno, nosotros recabamos el resto de los datos. Los antecedentes patológicos es muy importante, conocer si está transcurriendo alguna enfermedad, ya sea crónica o son enfermedades tal vez en etapa terminal. Bueno, eso es importante conocer cuál es su tratamiento, ya sea un tratamiento dietario, un tratamiento farmacológico, un tratamiento de rehabilitación. Sus hábitos es importante en relación al alcohol, a drogas ilícitas, cuando comenzó, si ha estado bajo tratamiento de rehabilitación. Su examen psíquico también, obviamente, que es sumamente importante. eh, a veces, de acuerdo al caso, también podemos convocar a psicólogos o psiquiatras forenses, ¿no? Y ahí trabajamos de manera también interdisciplinaria, realizando una junta médica y debemos evaluar ahí sus facultades mentales básicas y superiores. En relación al examen físico, también vemos sus prendas de vestir o su calzado, ¿no? Depende también si el hecho fue reciente, entonces vemos si esas ropas están limpias, si están indemnes o tiene roturas, también su calzado, si está sucio, bueno, todo detalle que pueda colaborar con la investigación de este caso de violencia. Puede no tener lesiones o inclusive decirnos que, bueno, que esas lesiones que vamos a observar no están relacionadas con el hecho que ella denunció. Hay que ser sumamente cuidadosos con eso. Porque son pocas las víctimas que comentan, bueno, sí, este es un golpe de puño que me ha propinado mi pareja, probablemente diga no, es una caída casera, este, de golpearme con una alacena, cuando estaba teniendo la ropa, me caí por las escaleras, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, mientras charlamos es importante la observación de esas lesiones y ver sobre todo la coloración de esas lesiones para poder determinar el tiempo evolutivo y mientras conversamos poder recabar esos datos y ir armando, ¿no? Ese rompecabezas. En el caso de que, vuelvo a insistir, el desafío más importante del forense en este terreno es cuando no tiene lesiones, porque las violencias de género, violencia conyugal o violencia hacia la mujer, no solo son las físicas. Entonces tenemos que empezar a descubrir esas violencias psicológicas, las violencias sexuales, las violencias económicas. Entonces, que nos diga que no tiene lesiones o luego de un examen físico las mismas no están presentes, eso no me tiene que detener. Eso no tiene que salir un informe médico legal, bueno, no tiene lesiones dialogar con la fiscal o el fiscal que esté actuando y decir, bueno, miren, no tiene lesiones y minimizar la situación, naturalizarla tal vez de alguna manera, invisibilizar esa situación. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos que tener el compromiso de que cuando tengamos enfrente a una mujer que denuncia violencias y no tiene lesiones, bueno, ojo, hay que prestarle mucha atención y evaluar todas esas modalidades, tipos de violencias. Cuando tiene lesiones, claro está, como les contaba, que pueden no relacionarlas con la violencia de género, ni conyugal, ni doméstica, pero de todos modos hay que ver el tipo de lesiones, para eso estamos formados y preparados, si es una escoriación, o sea, un raspón, si es un hematoma, que es una bolsa sanguínea, o una equimosis, que es una lesión plana, una herida cortante. eh, el tipo, por un lado, el número de lesiones, dónde están localizadas, porque eso me va a dar de alguna manera la posición víctima-victimario y por supuesto corroborando con los dichos y con lo que yo estoy viendo y observando puntualmente en esas regiones
particulares del cuerpo o de la superficie corporal externa. El tiempo de evolución, es decir, lo que ella me relata a lo que yo estoy viendo, como le decía, los distintos colores de un hematoma, por ejemplo, o si esa lesión ya tiene o está en periodo cicatrizal. Eso es muy importante. El mecanismo de producción de cada una de esas lesiones, el encuadre dentro del Código Penal tiene que ver con algo que nos pide puntualmente la fiscal en relación a las lesiones leves, graves y gravísimas. Eso tiene que ver con 3 artículos del Código Penal. También observar la presencia o no de lesiones autoinferidas, de lesiones defensivas, inclusive las figuradas. Las figuradas tienen que ver con que se calca las características del elemento que ha utilizado el victimario. Los antecedentes de autos, como les decía, nosotros tenemos la posibilidad de ingresar con su número de documento y ver si hay alguna, o está tramitando alguna causa anterior, y poder ver si hay denuncias previas, si hay medidas cautelares. Eso es muy importante para nuestro trabajo. Evaluar la documental médica, a veces traen o presentan en cuerpo médico estudios complementarios, un certificado médico. Si son pacientes de alguna obra social, se puede pedir la intervención de esos médicos, el médico de cabecera o inclusive nuestras adultas mayores con los médicos de PAMI. Sabemos que tiene designado un determinado médico, entonces, bueno, es mucho más fácil entablar esa comunicación pertinente con el médico de cabecera. Y obviamente puede pasar que primero lo vemos nosotros, o sea, el cuerpo médico forense, en conjunto con el AT o inclusive, como les decía, con psicólogo, psiquiatra, hasta inclusive trabajadora social. Y en otras ocasiones ya la recibimos del equipo de auxiliares que realizan el informe o la evaluación de riesgo de violencia doméstica o de género. Es otro grupo interdisciplinario que está compuesto por psicólogas y trabajadora social. Em, o, como les digo, tal vez es la primera, el primer examen o es la primera denuncia y preguntamos si fue evaluada por este equipo. Bueno, si dice que no, hablamos con la señora fiscal y inmediatamente interviene el equipo de riesgo. Puede suceder que en el mismo espacio tengamos que examinar a el presunto agresor, es decir, al victimario. En este caso, será sumamente importante y valioso examinarlo inmediatamente, que haya sucedido no solo en el caso de un femicidio, sino en un caso de violencia, de que hayan existido lesiones. Entonces, acá, en este examen, a este sujeto activo, el objetivo va a ser reunir todos los elementos, indicios o signos compatibles con violencia de género y poder relacionarlos, ¿no? En este caso en un contexto femicida, con la víctima de autos. Por supuesto que también junto con el ATEL podemos realizar este examen. Le pedimos el consentimiento, ¿no? Les explicamos lo que vamos a realizar y está en todo su derecho en decir que no. No se va a tomar muestras o no quiere examinar o mostrar su superficie corporal. Bueno, se dejará sentado en el informe médico y inmediatamente se informará a la señora fiscal.
Por supuesto que lo valioso va a ser durante el examen físico la anamnesis médica, que es el interrogatorio médico, así se lo llama, donde pedimos, por supuesto, sus datos personales, algún antecedente de alguna enfermedad que haya cursado o está cursando, qué tratamiento está realizando, inclusive algunas intervenciones quirúrgicas. Bueno, todo ese dato va a ser sumamente valioso. Inclusive también algunos antecedentes familiares. Aquí abrimos un poquito más el panorama, justamente para ver, ¿no? Si hay un historial de violencia en su familia. Sabemos que es una conducta aprendida y bueno, es importante recabar esos datos. Por otro lado, tal vez nos cuente si tiene antecedentes, en este caso, si ha estado detenido, ¿no? Si ha estado privado de libertad, si ha tenido denuncias previas en relación a esta víctima o a ex compañeras que haya tenido en su vida o de otros familiares, inclusive de distintos colectivos. También es importante recabar esos datos. Inclusive también problemas laborales, o sea, sobre el tema de violencia, pero que haya tenido problemas laborales. Por otro lado, preguntar si tienes la aportación de algún tipo de arma, si los últimos días ha estado comprando algún elemento cuando tengamos datos certeros que en el lugar se ha utilizado algún combustible o como nafta, o se ha encontrado en el lugar sogas o precintos. Bueno, poder relacionar, como les decía, cualquier tipo de indicio o elemento y poder correlacionarlos con lo hallado en el lugar del hecho o hallazgo del cuerpo. Inclusive también podemos preguntarle algún tipo de hobby, ¿no? Los que utilizan armas de fuego, que bueno, van a algún tiro federal o hacen algún deporte que esté relacionado con esos tipos de armas. Y acá es muy rico el poder llegar a ese perfil del hombre violento. Y sí sugiero la intervención en conjunto, no solo de la T, sino de un psicólogo o un psiquiatra. Digo psiquiatra porque son varones los que nos acompañan en cuerpo médico, y empezar a buscar estos aspectos para poder determinar ese perfil de hombre violento o de hombre que ejerce violenta, porque no todos los hombres son violentos, por supuesto. ¿Y cuáles serían esos aspectos que debemos buscar? Los biográficos o demográficos tienen que ver con que son maltratadores a cualquier edad y obviamente no importa el estado socioeconómico, ¿no?, de esa persona. Los aspectos comportamentales tendrán que ver con lo que se denomina doble fachada. ¿Bien? Es decir, para la sociedad son personas muy educadas, son personas que se los ve con su familia cariñosos, pero bueno, puertas adentro sabemos que tiene otras conductas. Son resistentes al cambio, justifican la violencia, sobre todo cuando consumen alcohol o drogas. Los aspectos cognitivos tienen que ver con esto de que hablan en tercera persona, ¿no? Valoran los mitos de la masculinidad, minimizan y justifican la violencia, culpabilizan a la víctima y obviamente van a ser negadores del hecho acaecido. Con respecto al aspecto emocional, tienen esa baja autoestima, son dependientes e inseguros, entre otros. Los aspectos propios de la interacción se aíslan a sus parejas, son controladores, son dominantes, celosos, posesivos, manipuladores, entre otros aspectos.
Por supuesto que esa pericia, nuestro objetivo es detectar ese modelo patriarcal de familia que inclusive se va afirmando con los años y en esta complementariedad de los roles de varones y mujeres, ¿no? Ubicándolos siempre en una posición jerárquicamente diferente. Así lo dice Di Marco por allá por el año 1997. Por supuesto, hay que identificar esos mitos o creencias, como así también los estereotipos que tienen que ver con el posicionamiento de mujeres y varones frente a los hechos de violencia física y sexual. Todas estas creencias persisten en el tiempo, se reproducen por consenso social y en consecuencia es la minimización y o negación de los hechos violentos, considerándolos normales o habituales, desviando, por supuesto, la responsabilidad del agresor. Em, Eso sería el tema de violencias, ya sea violencia de género, violencia conyugal, doméstica, donde tenemos inclusive toda la familia que peritar y el victimario. Por otro lado, vamos a tener un gran capítulo que tiene que ver con el maltrato infantil. Me permito acá invadir de alguna manera el terreno de la pediatría forense y vamos a tener dos grandes grupos, así los divide @Varena y De Paul, en relación a los hechos por acción o por omisión. Los hechos por acción tienen que ver con ese maltrato físico y emocional, con el abuso sexual, con la explotación laboral, con la corrupción, con el síndrome de Munchausen y con las intoxicaciones. Y el otro grupo que tiene que ver por omisión, tiene que ver con el abandono físico, el abandono emocional, la incapacidad parental de control de la conducta del niño o niña, el secuestro y sustitución de identidad. Bueno, son hechos en los cuales como médicos forenses podemos actuar. De hecho, es importante el número, ¿no? de víctimas que ven mis compañeros en cuerpo médico y qué importancia, ¿no? En este caso la T judicial ya debería como subespecializarse en niñas, niños y adolescentes, porque en general cuando, sobre todo en la etapa de adolescencia, con mis compañeras, bueno, Vanina y Darío, tratamos de que esa población la veamos entre los dos, entre los forenses adultos y los pediatras forenses. Es importante también esto, ¿no? De abordar esa edad complicada, porque para el pediatra es muy grande y para los adultos dice, bueno, no, todavía es chico, debería ver el servicio de pediatría. Bueno, pero tenemos un desafío en todos estos tipos, ya sean de malos tratos hacia nuestras niñas, niños o adolescentes, que tienen que ver con la omisión o la acción. En mi caso, obviamente las autopsias las realizó los forenses adultos. Los pediatras solo ven los maltratos, obviamente, en pacientes vivos. Y para nosotros es muy importante recabar mucha información del lugar del hecho. Sería exactamente el mismo protocolo de ir al lugar, acompañando a todo este equipo interdisciplinario, como les digo, con la intervención de la T judicial. Por supuesto, toda la documentación de revisaciones previas, es importante su libreta de salud, los controles prenatales de esa mamá, tiene que ver con los antecedentes patológicos o no de esa niña, niño o adolescente. Si tenemos estudios complementarios que puedan dar cuenta de un historial de lesiones que inclusive esa mamá o papá no va a no va a llevar a su bebé a un solo lugar, ¿no? Probablemente a su médico de cabecera, pero tal vez empiece a visitar distintos centros, ya sean públicos o privados,
porque va a ir deambulando con su bebé maltratado para que no quede sentado todas las lesiones en un mismo registro, en una misma historia clínica. Entonces es importante que el equipo judicial tenga el acceso y solicite a la señora fiscal que emita oficios a todos los centros, como los CAPS, al policlínico, que tenga información, obtener información de esa historia clínica, de las distintas etapas de su crecimiento y ver esos controles. Dentro de esos controles, lo que primero que vamos a ver en qué percentilo está. Aún así esté fallecido, yo tengo que saber cuál es su talla, su peso, ¿no? Y ver si realmente ese niño estaba con su peso y talla acorde a su edad. Y si fuera por omisión, todo ese tipo de datos que puedan recabar en el lugar. Si es un niño discapacitado o es un bebé, sabemos que hay que cambiar los pañales, hay que cambiar su ropa de cama, ver en qué contexto él desarrollaba sus tareas habituales o permanecía siempre en un collecito o en una cama. Bueno, todos esos datos muy importantes y son los datos que en general, obviamente si ha fallecido va a ser del lugar del hecho, pero también acá la trabajadora social nos va a informar, ¿no? Acerca de todas estas cuestiones. Por eso les digo que el equipo forense debe estar integrado por varios expertos. El médico tal vez pueda ser el coordinador de ese equipo, pero a la hora de hacer el informe o a la hora de sentarse y, bueno, a ver, compañeras y compañeros, ¿cuáles son los datos que hoy tenemos de este caso? Cada uno nos va a ilustrar desde su experticia, de sus saberes, esos conocimientos de cada área, datos que podamos responder a los puntos periciales e ilustrar, ¿no? a la que lleva la investigación, que puede ser un fiscal, para, para recabar datos en esa investigación criminal, en el caso de una muerte, o bueno, en el caso de que esos pacientes estén con vida, y decir, bueno, cuáles serían las condiciones, ¿no? básicas que debería tener. En relación a las pericias externas, le llamábamos también cuando la fiscal o el fiscal que está en el caso ha recibido una denuncia, nos pide, nos solicita que tenemos que constituirnos o en un hospital, en un sanatorio, en un geriátrico, sobre todo para ver las condiciones en que está actualmente una adulta mayor. Es importante entonces ir en conjunto a trabajar allí y bueno, básicamente la primera documentación vamos a pedir la historia clínica. Lamentablemente nos encontramos con que es una documental en los geriátricos básicamente está incompleta. No hay control en sus médicos de cabecera, no hay control del médico o médica que está a cargo de la institución, de esas abuelas o abuelos. Y bueno, lamentablemente se tiene que recabar esos datos que faltan. No tienen estudio, no hay seguimiento, o el médico de cabecera, en el caso de que fuera de PAMI, no se acerca al lugar. Entonces es muy importante, por un lado, eso, recabar esos datos que están incompletos y informarle, ¿no? a la señora fiscal. Y por otro lado, el examen físico es exactamente lo mismo. Cuando desarrollamos en un consultorio, se le pide a la abuela o al abuelo si nos permite revisarlos. A veces los encontramos inmovilizados porque dicen estar bajo efecto de alguna medicación o porque tienen Alzheimer o porque, bueno, siempre hay alguna excusa y necesitan mantenerlo de esa manera. Observar qué tipo de alimentos están consumiendo.
Sobre todo ver si se puede hablar con la abuela, observar toda su cavidad bucal, porque hemos visto desde lesiones por la introducción de algún elemento, ya sea un utensilio que puede ser una cuchara caliente y tener quemaduras, o cuando colocan o introducen el tenedor también con heridas en el frenillo del labio superior. eh, Probablemente hay que asistirlo para que coman y no le cortan la comida, ya sea pollo o sea algún fragmento de carne. Y observar si tiene su dentadura, probablemente sean postizas, entonces todas esas prótesis generalmente al correr los años no es que se agranda la prótesis, nuestra mucosa se va achicando de alguna manera, entonces está flojo las prótesis. Entonces, sería importante decirle, bueno, a ver, tiene un odontólogo que viene allí a domicilio, o decirle a la familia que necesita cambiarlos, bueno, si no, utilizar algún adhesivo para que pueda masticar. Entonces, nos hemos encontrado con fallecimiento por obstrucción de las vías aéreas, justamente porque, bueno, no mastican, degluten directamente el alimento y queda obstruyendo la vía aérea superior a nivel de la laringe. Entonces nos hemos encontrado con este tipo de muerte y bueno, este caso es por omisión, por supuesto, ¿no? Eso es maltrato por omisión. Pacientes que necesitan lamentablemente utilizar pañales y vemos que no los cambian, si están cursando una patología neurológica y tienen que estar en decúbito dorsal obligado, es decir, tienen que estar en la cama o en una silla de rueda. Evitar las escaras, si esas escaras están presentes, están con las curaciones diarias, qué tipo de medicación, si tienen antibióticos. Es decir, es una serie de actividades que tenemos que hacer, pero puntualmente para nuestras adultas mayores. Y los domicilios, bueno, tiene que ver con cualquier tipo de violencias, tal vez le han dado de alta de un sanatorio y está cursando el posoperatorio en el domicilio, entonces tenemos que rever ahí cuál es la etapa en la cual está cursando, llevar la historia clínica y corroborar las lesiones, a veces se van sumando lesiones en relación a las violencias, porque ahora está inmovilizada con un yeso, por ejemplo, en alguno de sus miembros, y bueno, obviamente que tiene menos capacidad para defenderse. Hemos visto ese tipo de situaciones o cuando tiene que ser asistida, en este caso, si está con un yeso o está en silla de rueda o tiene que permanecer en reposo, está con algún tipo de vendaje, hay que retirarlo y ver si no tiene lesiones en la región abdominal, que eso también lo hemos visto, inclusive poscesárea, es decir, son situaciones que el examen debe ser minucioso. Y estos exámenes tenemos que estar acompañados de la T. Vuelvo a decir, es un trabajo en equipo, es un trabajo que no solamente pertenece a una rama, a una especialidad, sobre todo estar entrenados no solo en trabajar en equipo, sino en esta terminología, utilizar una terminología eh, que tiene que ser fácil de comprensión para nosotros mismos. Es decir, con una sola mirada ya tenemos que saber qué tenemos que hacer, cuál es el paso siguiente, o si alguna de nosotras se olvidó de algo, está la otra profesional para darnos una mano. Eso es trabajar en equipo y de manera interdisciplinaria e inclusive interinstitucional, porque tal vez nos falte algún experto en determinadas ramas o ramas auxiliares de la justicia. Bueno, citémoslo, qué es lo que necesitamos de ese experto para hacer un informe completo, ¿no? Un informe pericial completo.
Entonces, en estas situaciones que les decías, ya sea en el domicilio o ir a un geriátrico o a una clínica, bueno, ver esos datos, ¿no? Cuándo ingresó, la hora, cuál fue el motivo de internación, si algún colega detalló algo importante en relación a un signo o un síntoma, o inclusive una lesión. Por eso es muy importante esa preparación en grado, ¿no? Las facultades de medicina deben estar, sobre todo en los últimos años, en una de las materias que es medicina legal, que estos jóvenes profesionales estén capacitados justamente para visibilizar las violencias y sobre todo desnaturalizarlas. ¿Cuál fue nuestra impresión diagnóstica? El consentimiento tiene que estar obviamente allí firmado, los distintos tipos de estudios complementarios, si hay evoluciones, como les decía, a veces viene el médico cuando ingresa y pasó una semana y no hay ninguna evolución diaria porque la gente que está en un geriátrico, algunos son enfermeros, no todos, o buenos asistentes de la tercera edad, pero no están capacitados para hacer una evolución. Tal vez la enfermera hace esos reports diarios si toma la medicación o si se le pudo dar algún tipo de alimento extra que trajo la familia, pero hay que observar qué alimentos trae, porque si es diabético o hipertenso, debemos ser muy cautelosos también en eso. Como le decía, bueno, los reportes de enfermería son lo más completo, en realidad son las profesionales que escriben absolutamente todo. Y si hay interconsultas, porque las personas de la tercera edad probablemente tengan su médico de cabecera, si son hipertensos un cardiólogo, si son diabéticos un endocrinólogo, obviamente si son mujeres tienen que tener una ginecóloga, es decir, es un equipo de profesionales de la medicina que deben controlar y seguir a esas pacientes. Bueno, para finalizar esta reflexión, donde el AT judicial debe comprometerse a visibilizar, analizar, reflexionar, denaturalizar, intervenir y denunciar, si amerita obviamente el caso, las diversas manifestaciones de las violencias de género. Asimismo, deberá llevar a cabo dentro del equipo interdisciplinario una investigación criminal del delito de manera metódica, exhaustiva, inmediata, completa, transparente, imparcial y eficaz. Bueno, espero que haya sido de suma utilidad. Es simplemente un aporte desde las ciencias forenses, es decirles que es muy importante la figura de la T para acompañarnos a cada uno de los expertos. Tengo el privilegio de trabajar con Leticia, que siempre estamos en contacto, la que necesita una está la otra y viceversa. Así que bueno, es maravillosa esa profesión, y bueno, a seguir por ese camino, que es, que es muy valioso, como les digo, su aporte. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias bueno, y estoy en el Poder Judicial para aquellos que me quieran contactar. Bueno, suerte, éxitos.